proclamando, como decía esta canción, una bendición especial con este mensaje de resurrección. Ayer fue la celebración cristiana de la Pascua. Bueno, empezó el jueves y sabemos que hay todo un suceso de acontecimientos, pero que ayer se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quisimos empezar con esta canción que se titula La tumba está vacía. Y qué verdad poderosa, qué verdad maravillosa, qué verdad indudable, qué verdad incuestionable. No debemos olvidar como hijos de Dios que tenemos un Cristo que no está en una tumba, que la tumba en donde se sepultó a nuestro Señor Jesucristo después de la crucifixión está completamente vacía. Y queremos basar el mensaje de esta mañana en este relato de San Lucas número 24. Para aquellos que pueden o luego verán esta transmisión virtual, les invito a compartir esta palabra de San Lucas 24, desde el primer versículo en adelante. Dice las Sagradas Escrituras: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que vinieron las mujeres, como acostumbraban en aquella época, a traer aromas y a traer perfumes para llenar el cuerpo de, en este caso, el que había muerto, de perfumes, aromatizando así el sepulcro donde habían puesto a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo podemos ver que dice que encontraron la piedra removida, porque ellas venían pensando, está bueno llegar a donde lo sepultaron a Jesús. Vamos a llegar y vamos a ponerle y untarle perfume en todo su cuerpo. Pero grande fue su sorpresa, porque ellas pensaban, ¿cómo removeremos la piedra con que se sellaba todo sepulcro? La piedra con que se sellaba esa sepultura. Y ellas pensaban, ¿cómo haremos cuando lleguemos al sepulcro para entrar? Pero grande fue su sorpresa, y esto nos lleva a dar gloria a Dios, a decir aleluya, a alabar a nuestro buen Dios, porque cuando llegaron estas mujeres, la piedra estaba removida. La piedra que tapaba ese sepulcro estaba removida. ¿Qué quiere decir esto? Que el sepulcro estaba abierto. Llegamos al sepulcro. Vamos a untar el cuerpo del Señor con especies aromáticas y con perfumes los más caros. Pero, ¿por qué la piedra que sellaba la sepultura de Jesús había sido removida? Quiere decir que alguien llegó antes que nosotros. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Saben que los romanos habían pagado a gente. ¿Para qué? Porque habían escuchado que Jesús iba a resucitar al tercer día. Entonces ellos decían, si este Jesús tiene razón y resucita realmente al tercer día, quiere decir que van a venir sus discípulos al sepulcro y no lo van a encontrar.
porque resucitó, porque ya no estará en el sepulcro, porque ya no se encontrará en esa sepultura. Entonces pagaron a gente, ¿para qué? Para que levanten una gran mentira y digan, en realidad no está en el sepulcro, porque vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y fíjense, se pagó para que se difundiera una mentira, un engaño. Y a veces nosotros no queremos ofrendar, no queremos invertir en la obra de Dios, porque cuando invertimos y cuando sembramos en el reino de Dios, estamos pagando, estamos esforzándonos, ¿para qué? Para que se difunda la verdad de Jesucristo. ¿Y cuál es esa verdad, pastor? La verdad es que nadie se robó el cuerpo de Jesús. La verdad es que los discípulos no llegaron antes que las mujeres. La verdad es que el Espíritu Santo, el poder de resurrección, dice la Biblia, que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Como dice en Apocalipsis, el que vivo era y que fue crucificado y murió, pero que al tercer día no se quedó en esa tumba, no se quedó en ese sepulcro, sino que el poder del Espíritu Santo le levantó de entre los muertos, lo resucitó. Ya Jesús no estaba en el sepulcro, ya Jesús no estaba con el sepulcro sellado con una gran piedra inamovible. Ahora el poder del Espíritu Santo había venido sobre él con vida, y Jesús resucitó al tercer día. Y esa era la gran noticia, la gran sorpresa, aún para el mismo infierno. ¿Sabe que el diablo celebró cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue golpeado a sus espaldas, cuando Jesús fue inmolado por cada uno de nosotros, cuando Jesús derramó hasta su última gota de sangre en esa cruz, cuando Jesús fue clavada sus manos, horadado sus pies, clavado su costado con una lanza romana? El diablo festejaba cada sufrimiento, cada suceso de martirio, cuando Cristo fue crucificado, el diablo celebraba, porque el diablo creía que Jesús había muerto y ahora estaba bien guardado en la sepultura. Pero cuando el poder del Espíritu Santo levanta a Jesucristo de entre los muertos, hasta el diablo se sorprende, la gente se sorprende, la humanidad entera se sorprende. Estas mujeres que eran sus seguidoras se sorprenden, porque cuando llegan a la sepultura encuentran que la piedra estaba removida. Así dice San Lucas, capítulo 24. Vinieron el primer día de la semana muy de mañana, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres vinieron con ella. Pero hallaron, dice el versículo 2, que la piedra estaba removida. Y entrando apresuradamente al sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¡Wow! Entraron apresuradamente al sepulcro, pero no hallaron
el cuerpo del Señor Jesús. Y dice el versículo 4, aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, he aquí se les paró junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y ellas se llenaron de temor y bajaron su rostro a tierra, pero al menos pudieron decirle entre un sollozo, ¿dónde está nuestro maestro? ¿Dónde le pusiste? Y esos seres con vestiduras resplandecientes eran los ángeles. Era la misma gloria de Dios que había bajado a ese lugar. Era el testimonio celestial de que Jesús ya no estaba en ese sepulcro, de que Jesús ya no estaba envuelto en un sudario, de que Jesús ya no estaba muerto, sino que se había cumplido lo que Él mismo ya había anunciado. Es necesario que el grano de trigo caiga por tierra y muera. Pero Jesús había dicho, pero al tercer día resucitará. Y cuando resucite, llevará muchos frutos. ¡Oh, aleluya! Y cuando resucite, llevará muchos frutos. Hoy, las mujeres frente a los ángeles no entendían qué estaba pasando, no alcanzaban a comprender lo que estaba ocurriendo, pero sí, cuando los ángeles les hablaron, recordaron las palabras de Jesús. Jesús había hecho alusión a este acontecimiento en 2 o 3 oportunidades, proféticamente, antes de que esto acontezca. Él le había dicho, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda. Oh, aleluya. Y esté 3 días y 3 noches debajo de la tierra, en las profundidades, no del mar en este caso, sino del Seol. Porque cuando Jesús estuvo sepultado en ese sepulcro, no se quedó en esa tumba, sino que nos revela la Escritura que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y allí dice que Jesús, con autoridad y gran poder, entró a esos lugares de cautividad y dice que rescató a aquellos que habían partido de esta tierra sin Cristo, que se habían anticipado y ahora estaban siendo liberados de las mismas garras del infierno, de las mismas garras de cautividad, y habían sido trasladados, dice la Biblia, al descanso, al paraíso, al llamado y conocido seno de Abraham, donde Cristo no descansó ni en su muerte. Vieron que en cada lápida se pone un escrito que dice que en paz descanse. Cuando Cristo dice consumado es, Él está sellando la obra de redención que el Padre le había asignado para que aquellos que estaban cautivos, aquellos que estaban muertos en delitos y en pecado, resucitasen juntamente con Él. ¡Wow! ¡Qué obra poderosa! Pensar que
muchos cristianos, ignorando todas estas cosas, celebran la Pascua pensando en el huevito de chocolate, en el conejito de Pascua. Pero déjeme decirle que nada tiene que ver ni con el huevito de chocolate, ni con el conejito de Pascua. Nuestra celebración es más profunda, es más poderosa, es más gloriosa. Por eso que esta fecha no es comercial para nosotros. No es una fecha que la usamos comercialmente como la utiliza el sistema de este mundo. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿No puedo comer huevo? ¿No puedo comprar el conejito y compartirlo con mis hijos, con mi familia? Sí, todo esto lo puede hacer, pero no olvidando la prioridad de nuestra celebración. En Navidad nosotros no celebramos el arbolito, no celebramos las luces de colores, no celebramos los adornos navideños. No. Celebramos a Jesús en su primer advenimiento. Y en Pascua sucede exactamente lo mismo. Más allá de que si fueron 3 días, si fueron 4 días, si fue el jueves, si fue el viernes, si fue el domingo, si fue el lunes, al menos eso no es lo importante. En latín, lo importante es que sucedió el acontecimiento que marcó y que dividió la historia de la humanidad en 2 partes. En un antes y en un después. En un antes y en un después. Por eso que este lunes, en este programa virtual que solemos tener todos los lunes, hoy Dios me dijo que te diga, no olvides que aunque estuve muerto y aunque di mi vida por ti, no quedé colgado en esa cruz, no quedé sepultado en esa tumba, sino que estuve muerto, pero resucité al tercer día. Al tercer día, para que tú, hijo mío, para que tú, hija mía, también resucites juntamente conmigo. Entonces, ¿qué podemos decir como hijos de Dios? Es que si vivimos es porque Él vive. Nosotros también estuvimos muertos en delitos y en pecado. Pero al oír este mensaje de Dios y creerlo en nuestro corazón, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, dejamos esa vieja vida, esa vieja naturaleza de pecado, ese viejo hombre, esa vieja mujer viciados de iniquidad. Y en la resurrección de Jesucristo somos redimidos, somos restaurados y somos hechos, como dice en San Juan 1:12, hijos, hijas
de Dios. Aleluya. No somos solo creación del gran Dios. Ahora, como decíamos en las enseñanzas anteriores, ahora somos hechos por haber creído en Jesús y haber recibido a Jesús. Somos hechos. Tenemos autoridad y potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque con Cristo, dice Primera de Corintios capítulo 15, con Cristo somos resucitados juntamente con Él. Entonces, lo que descubrían estas mujeres era el acontecimiento más glorioso, más poderoso, más sobrenatural, más divino que aconteció sobre toda la tierra. Quiero revelarte algo para terminar. Que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se relatan la resurrección de varias personas. Podría decirte, en el Antiguo Testamento y a través de los profetas, Dios resucitó a niños. Dios resucitó a personas que clínicamente habían muerto, pero que por el poder milagroso y sobrenatural de Dios volvieron a la vida. El caso de el hijo de la viuda o de la mujer que resucitó a través del profeta Eliseo en el libro de Segunda de Reyes. El caso del muchacho que tiraron y justo su cuerpo muerto cae sobre la sepultura del profeta Eliseo. ¿Y qué pasa cuando toca o cae sobre los huesos del profeta Eliseo? Dice que la unción, el poder del Espíritu, la unción poderosa del Espíritu hace que el muerto vuelva a la vida y resucite. ¡Wow! Tremendo el poder resurrector. Esto aconteció en varias oportunidades. Al menos en el Nuevo Testamento se nos relata de otras 6 personas más o menos que resucitaron. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y así varias personas más. El que cayó desde un tercer piso escuchando la enseñanza del apóstol Pablo, y luego cuando el apóstol le comentan que estaba un muchacho sobre la ventana y se cae al piso y muere, desciende el apóstol, ora por esa persona y el muchacho resucita. ¡Wow! Y así varias personas más. Lázaro resucitó. Al menos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento se nos relata de 6 resurrecciones. Pero a lo que quiero llegar es que si vos vas a la tumba de Lázaro, encontrarás los restos de Lázaro. Si vas a la tumba de la hija de Jairo, encontrarás los restos de esa muchacha.
Si vas a la tumba de el hijo de la viuda de Naín, seguro que encontrarás los restos de los huesos de ese muchacho. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una resurrección, pasaron por este milagro poderoso, pero después, con el paso del tiempo, volvieron a morir. Por eso que el acontecimiento que estaban viviendo estas mujeres que llegaron al sepulcro fue un acontecimiento único, poderoso, sorprendente y maravilloso, divino y glorioso. ¿Por qué? Porque, como te dije al principio, si vos vas a la tumba o al sepulcro de alguna de esas personas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, vas a encontrar los restos de esas personas, porque resucitaron, pero luego volvieron a morir. Como dice el cantante redimido, si vas a la tumba de Mahoma, encontrarás los huesos de Mahoma. Si vas a la tumba de Buda, encontrarás los huesos de Buda. No hay ídolo en esta tierra que haya resucitado. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 dice que Él fue la primicia de todos los que ya habían resucitado y los que resucitaron después. Él fue la primicia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que Él fue levantado por el poder del Espíritu Santo, no murió jamás. Por eso muchos preguntan, ¿en qué se diferencia el evangelio que ustedes predican de las demás religiones? ¡Wow! Miren qué tremenda diferencia. Que tanto Buda, que tanto Mahoma, que tanto Smith, que tanto las autoridades que ya han pasado a la eternidad del catolicismo, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Juan Pablo III, tantos líderes religiosos que guiaron y que mentorearon y que pastorearon a multitudes, hoy se encuentran sepultados. Sus huesos, sus restos están en una tumba, en un sepulcro. Mira la diferencia de nuestro evangelio, que nuestro líder, que nuestro buen Dios victorioso, que nuestro gran Señor glorioso, dice la Biblia, que murió, pero que al tercer día la piedra de su sepultura fue removida y el poder resurrector de Dios lo levantó de entre los muertos. Y ahora, dice la Biblia, está vivo. Está vivo. Jesucristo está vivo. Y la tumba está vacía. Aleluya. ¿Cómo no vamos a celebrar si esta es la verdadera Pascua?
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que pueda decir conmigo: si yo tengo vida, si yo vivo, si yo estoy vivo y respirando, es porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Saben lo que le dijeron los ángeles que estaban en el sepulcro? Esos seres con vestiduras resplandecientes, ¿qué le dijo a María? ¿Qué le dijo a las otras, a María Magdalena? ¿Qué le dijo a las otras mujeres que vinieron con ellas a perfumar el cuerpo del Señor Jesús? ¿Saben qué le dijeron? ¿Por qué buscáis a los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Te lo repito otra vez. Los seres angelicales, los ángeles mensajeros de Dios, en sus labios tenían una buena noticia y una palabra de Dios que era un mensaje directo al corazón de estas mujeres y de los discípulos del Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí en el sepulcro. Él ha resucitado. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué mensaje poderosísimo que cambió la historia de la humanidad en un antes de Cristo y en un después de Cristo! Dividió la historia de la humanidad en dos partes. Gloria a Dios. Miren, los varones, verso 5 de San Lucas 24, le dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, no es el crucifijo que tiene a Jesús colgado en ese trozo de metal o en ese madero el que te va a salvar, el amuleto de buena suerte, el que va a traer bendición alguna a tu casa, a tu familia, a los tuyos. No. Creer o aferrarse a ese amuleto, a ese crucifijo, es buscar a Dios entre los muertos, rezarle a un Jesús que está sangrante, que se encuentra hiriente, que se encuentra demacrado, desnutrido, con su cuerpo lacerado y consumido. Prenderle velas a esa imagen de ese Cristo no te salva. Es buscar a Dios entre los muertos, entre los muertos, entre la sepultura. Porque Jesús, y con esto termino, ya no está colgando de una cruz. Jesús pasó por la cruz, expiró en la cruz,
levantó su mirada estando allí en la cruz, en sus últimos momentos, y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando soltó su última gota de sangre para redimirnos a la humanidad de su pecado, Él dijo: consumado es, y expiró. Y ya no estuvo más en esa cruz. Lo bajaron y lo llevaron al sepulcro que donó este buen hombre de corazón humilde, que aunque era un hombre rico, un hombre pudiente, ofreció un lugar donde descansaría el cuerpo de Jesús. Pero digo descansaría metafóricamente, por 3 días y por 3 noches, porque al tercer día, en esa mañana gloriosa, descendieron los ángeles, el resplandor iluminó ese lugar, y la piedra que parecía tan dura, la piedra que sellaba el sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús, fue removida, fue, te podría decir, pulverizada. ¿Saben qué pasó con los soldados que custodiaban el lugar del sepulcro? Cayeron desmayados, estremecidos, no entendiendo absolutamente nada. Pero lo cierto era que Jesús ya no era Jesús. Ahora se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, el que cumplió la asignación divina, en ese nombre sea salva toda la humanidad que creyere en Él. ¡Wow! Gloria al nombre poderoso de Jesús. Termino en el día de hoy leyéndote 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo estaba dando un gran discurso, y en esa enseñanza él dice en el capítulo 15 de 1 Corintios: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ustedes han recibido, en el cual también ustedes perseveráis. No era para todo el mundo este discurso, era para los hijos del reino, era para los hijos de Dios. Es para ti y para mí en esta mañana, o cuando veas nuevamente esta transmisión. Tú que recibiste la predicación del evangelio y perseveráis en ella, retenéis esta palabra que os he predicado, porque ahora sois salvo, pues no habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. ¿Y qué dice? Y fue resucitado al tercer día
conforme fue anunciado en las Escrituras. Los profetas, los salmistas y el mismo Jesús, frente a sus discípulos, anunciaron que era necesario ser obediente y cumplir con la asignación divina y pasar por la muerte y muerte de cruz. Pero que también Dios el Padre lo resucitó conforme a las Escrituras. ¡Wow! Alguien que diga, hay poder en la resurrección del Padre. La resurrección del Padre se me tiene que revelar. ¡Wow! Esta es la última llave que Dios me dio para compartirte. La resurrección de Cristo se te tiene que revelar. Después que Él hubo resucitado, primero se le presentó a estas mujeres que corrieron apresuradamente al sepulcro. Luego se le aparece a 2 de sus discípulos que iban camino a una aldea llamada la aldea de Maús. Y luego se le presenta a los 11 que estaban encerrados, que estaban despavoridos, que estaban conmocionados, que estaban asustados por las cosas que habían acontecido, a 11 discípulos que estaban encerrados en un cuarto. Se les aparece Jesús, teniendo las ventanas cerradas, teniendo las puertas cerradas, haciendo vigilancia y custodia. Se les aparece Jesús y allí se encontraba Tomás. Y por eso te digo, se te tiene que revelar el poder resurrector de Jesucristo. Porque Tomás, aunque se le aparece Jesús, no entendía nada. Y él estaba cegado. Su entendimiento estaba embotado. Se había entenebrecido por la incredulidad. Entonces, ¿qué le dice el mismo Jesús? Tomás, ¿tú no crees? Mires, Tomás, para que creas, ven y pon tus dedos en las llagas que me han provocado los clavos en mis manos, los clavos en mis pies y la lanza de ese soldado romano que ha abierto mi costado. Sí, Tomás, mete tus dedos, pone tu mano y comprueba realmente que no estoy muerto, sino que vivo estoy y que he resucitado. ¡Wow! No solamente Tomás, el resto de sus compañeros, el resto de sus discípulos caen postrado en tierra y adoran al verdadero, al genuino, al real, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Cristo glorificado y resucitado. Y luego, por último, Jesús se les aparece a más de 500 discípulos y seguidores. Y allí les deja una asignación divina. Yo me voy a la diestra de mi Padre.
pero no os dejo huérfanos, sino que os envío el Espíritu Santo, el cual os revestirá de todo poder y os enseñará todas las cosas. Y ustedes no quedan huérfanos, sino que harán aún lo mismo que yo hice. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús a este mundo? Alguien que diga conmigo: la voluntad agradable y perfecta del Padre. ¡Wow! ¡Wow! No solamente encontramos restauración y reconciliación con Dios a través de la resurrección, sino que encontramos una asignación divina, un destino profético en Dios. Eso somos mediante Jesucristo, cada hijo de Dios, cada hija de Dios. ¿Cuál fue esa asignación, pastor? Ir y predicad este mismo evangelio, no del rosario, no del crucifijo, no del prenderle una vela a cada santo, no la religión inventada o diseñada por los hombres para comercializar con la fe de la gente, no, sino predicar el verdadero, el genuino, el transparente evangelio de Jesucristo, que es buenas nuevas de salvación para todos aquellos que crean en Él. Gloria a Dios. Oramos a Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus hijas, de aquellos que han creído y que creerán a través de esta palabra en ti. Como dijo el apóstol Pablo: si habéis creído y perseveráis en esta palabra, sabéis que no estáis muertos en delitos y en pecado, sino que habéis resucitado juntamente con Cristo. Y ahora estáis reinando. Si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Reinarás sobre tus circunstancias. Reinarás en medio de la crisis. Tendrás gobierno por medio del poder de Jesucristo. En medio de tus problemas, en medio de tus conflictos, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, reinarás con autoridad y poder, no propio, sino de Cristo Jesús, el glorificado, el resucitado, el que estuvo muerto, pero que ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Alguien tiene que recibir esta palabra. Soy un hijo de Dios y me muevo en el reino de los cielos. Pertenezco, soy heredero del reino, de las promesas del reino. Soy heredero del poder y la autoridad que hay en el reino de los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que con esta palabra vas a empezar esta semana fortalecido, renovado
y dimensionado en una nueva vida sobrenatural y abundante a través de Jesucristo. Bien,